todos ustedes que con humildad y sencillez se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que Dios les siga bendiciendo, les siga acompañando siempre en medio de la vida de cada uno de ustedes. Con humildad nos acercamos para escuchar la palabra de Dios, para reflexionar con la palabra de Dios y hacer la vida en medio de cada una de nuestras vidas. En este momento, pues no tenemos luz en nuestra parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Se fue hace rato. Por eso ustedes escuchan un pitidito de vez en cuando o a cierto momento de distancia, porque es el respaldo eléctrico que queda donde estamos grabando en vivo de la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, por esta bonita oportunidad que nos da de poder escudriñar la santa palabra de Dios. Saludamos a Aurora Pérez. Buenas tardes, Padre José Medina. Saludamos a María Pérez. Buenas tardes, Padre, aquí lista para escuchar la santa palabra de Dios. Dominga Cordero. Buenas noches, Padre José Gregorio. Aquí estoy esperando por su buena enseñanza, ya que me toca estar, si no ahorita, y tengo que retirarme. Eve, buenas noches, Padre Gregorio, Dios le bendiga. Víctor Ramírez, buenas tardes, Padre José Gregorio, listo para la enseñanza. Marisol Márquez, buenas noches, Padre José Gregorio, listo para la escucha de la palabra. Valzúñiga, buenas noches, Padre José Medina, gusto en saludarlo, esperando la enseñanza de hoy, gracias. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre, gracias por sus enseñanzas, Dios le bendiga. Irene Yurkin, buenas noches, Padre Medina, bendiciones. Cleo Morales, buenas noches, Padre José Gregorio, gracias por sus bendiciones que recibimos en este mes que termina. Mario Ochoa, hola, Padre José Gregorio, Dios le bendiga, muy buenas noches. Reginaldo Santo, buenas tardes, Padre, desde el estado de Washington. Aquí es las 5:30 de la tarde. Aquí son las 8:40 de la noche. Marta Cáceres, buenas noches, Padre Gregorio, gracias por compartir la palabra de Dios. Saludamos a Nena Elena Mendoza, saludos, Padre, esperando el alimento del alma, que es la palabra de Dios. Gela Luna, Padre Gregorio, saludos y bendiciones. Carlita Suero, buenas noches, Padre José Gregorio, gracias por la enseñanza, que Dios les bendiga. Verónica Martínez, buenas tardes, Padre, esperando la enseñanza de hoy. Que el Espíritu Santo lo ilumine en esta predicación. Amén. Linda Verónica, buenas noches, Padre Gregorio, bendiciones. Saludamos también a Isidra Romero, buenas noches, Padre José Gregorio. Saludamos también a Luz Guerrero, saludos, Dios les bendiga. A Adelina Luna, buenas tardes, aquí esperando la palabra de Dios. Y a Natalie Belli, buenas tardes, Padre Gregorio, esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Rosa Rivera, buenas noches, Padre Gregorio, aquí estamos esperando. María Valdés, buenas tardes, Padre. Emily Carrillo, buenas noches, Padre Gregorio, que Dios le bendiga. Junior Quintanar, aquí estamos presentes, Padre José, buenas tardes. María Maya de Contreras, buenas noches, Padre Gregorio, lista para la enseñanza de hoy desde Estados Unidos. Rafael Martínez, hola, Padre, saludos desde Estados Unidos, Dios le bendiga y todos sus compañeros, amén. Lucy Jaime, Padre, su bendición, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Aurora Pérez, Señor, te ofrezco este capítulo para darte gracias por este mes. Y damos gracias a Dios porque hoy estamos finalizando el mes de mayo, mes dedicado a la Santísima Virgen María, mes dedicado a las mujeres, mes de las flores. Iniciamos, Dios mediante, mañana un nuevo mes en la gracia de Dios, donde ya o desde ya te invito a orar por todos los padres de familia. En este mes de junio se dedica también a los padres de familia, los que han asumido sus compromisos como papás y aquellos también que han asumido un compromiso de llevar una familia adelante, aunque los hijos que están ahí no son de él, pero los acepta como suyos. Oremos por todas esas personas, por los hombres entregados por su familia en este mes de junio, que pronto vamos a iniciar. En este día vamos a compartir el capítulo número 5 del libro de Esdras.
Este capítulo 5 tiene 17 versículos que nos van a llevar a nosotros a profundizar más en nuestro compromiso como cristianos católicos y también como verdaderos hijos y tú como una hija de Dios. Y es así como nosotros podemos empezar esta reflexión en este último día del mes de mayo. Compartimos el capítulo 5 del libro de Esdras, pero vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu diciendo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reciban mi más cordial bienvenida a todos ustedes a este su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que Dios les siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. En este día vamos a compartir el capítulo número 5 del libro de Esdras. Venimos en esta continuación de lo que ha sucedido. Nabucodonosor se llevó en la deportación al pueblo y el rey Ciro, rey de Persia, pues dio una autorización porque Dios le tocó el corazón, Dios le movió su espíritu para que dejara salir a los que quisieran ir a edificarle una casa a Dios. En el capítulo de ayer compartíamos cómo las personas malvadas pues van colocando sus piedras en el camino para hacer tropezar y sobre todo para bloquear lo que se está haciendo de bueno en la obra de Dios para con los demás. Y en este caso paralizaron la obra de la construcción de la casa de Dios, porque enviaron una carta al rey Artajerjes diciendo que lo que se estaba construyendo era una muralla alrededor de la ciudad y que ya no iban a pagar más impuestos y una serie de mentiras y mentiras y mentiras hasta que lograron paralizar con las armas la obra de la casa de Dios. En este día vamos a escuchar cómo se va a tomar un nuevo impulso, cómo la palabra de Dios va a motivar a las personas a levantarse y a volver a retomar las obras de la construcción de la casa de Dios. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Libro de Esdras, capítulo 5. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idod, empezaron a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén, en nombre del Dios de Israel, que velaba sobre ellos. Con esto, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadat, se decidieron a reanudar la construcción de la casa de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos apoyándoles. Por entonces, Tatenai, sátrapa de Transeufratina, Setar Bosnai y sus colegas vinieron donde ellos y les preguntaron: ¿quién os ha autorizado a construir esta casa y a rematar este santuario? ¿Cómo se llaman los hombres que construyen este edificio? Pero los ojos de su Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no se les obligó a suspender la obra en espera de que llegase un informe a Darío y volviera un decreto oficial sobre el particular.
copia de la carta que Tatenai, sátrapa de Transeufratina, Setar-Bosnai y sus colegas, las autoridades de Transeufratina, remitieron al rey Darío. Le enviaron un escrito de este tenor: al rey Darío, paz completa. Sepa el rey que nosotros hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios. Se está reconstruyendo con piedras sillares. Se recubren de madera las paredes. La obra se ejecuta cuidadosamente y adelanta en sus manos. Preguntando, pues, a estos ancianos, les hemos dicho: ¿quién os ha autorizado a construir esta casa y a rematar este santuario? Les hemos preguntado además sus nombres para informarte de ello, y así te damos por escrito los nombres de los hombres que están al frente de ellos. Ellos nos han dado esta respuesta: nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo una casa que estuvo en pie anteriormente durante muchos años y que un gran rey de Israel construyó y acabó. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo y él los entregó en manos de Nabucodonosor, el caldeo, rey de Babilonia. Sin embargo, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio autorización para reconstruir esta casa de Dios. Además, los utensilios de oro y plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había quitado al santuario de Jerusalén y había llevado al santuario de Babilonia, el rey Ciro los mandó sacar del santuario de Babilonia y entregar a un hombre llamado Sesbazar, a quien constituyó sátrapa, y le dijo: toma estos utensilios, vete a llevarlos al santuario de Jerusalén, y que sea reconstruida la casa de Dios en su emplazamiento. Vino pues este Sesbazar y echó los cimientos de la casa de Dios en Jerusalén. Y desde entonces hasta el presente se viene reconstruyendo, pero no está acabada. Ahora, pues, si le place al rey, investíguese en el departamento del tesoro del rey de Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio autorización para reconstruir esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos remita la decisión del rey sobre este asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad de estar para escuchar la palabra de Dios, esta lectura que hacemos a través de la Biblia de Jerusalén, en este capítulo 5 del libro de Esdras, con 17 versículos. Estos 17 versículos que nos van a ir llevando también a nosotros a tener una entrega profunda por Dios, una entrega en esa manifestación grande de parte de Dios al empezar las obras de la edificación
de esa casa a Dios nuestro Señor. Saludamos a todos los que se hacen presentes en este en vivo de la Palabra de Dios. Gracias por estar aquí. No se te olvide compartir y evangelizar en medio de tu familia, tus amigos, tus conocidos. Vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 1 de este capítulo 5 del libro de Esdras. Presta oído y que estés dispuesto a la palabra de Dios. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idod, empezaron a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel, que velaba sobre ellos. Aquí se empieza a manifestar la obra de Dios. Dice la palabra que aparecen los profetas Ageo y Zacarías, y ellos van a empezar a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel. Esta acción que van a realizar estos profetas va a llevar adelante un impulso. Por eso, cada cristiano católico, cada bautizado, cada hijo de Dios es un profeta. Es consagrado como sacerdote, como profeta y como reyes. Dice que las obras de la casa de Dios estaban paralizadas, como lo vamos a escuchar a continuación en el capítulo 4, capítulo 4, versículo 21 de este libro de Esdras. Capítulo 4, versículo 21 del libro de Esdras, para que vayamos teniendo esta sintonía de la palabra de Dios, porque empezaron a profetizar Ageo y Zacarías, y se va a dar un impulso en la construcción de la casa de Dios, porque resulta que las obras de la construcción de la casa de Dios estaban paralizadas, como lo vamos a escuchar en el versículo 21, capítulo 4 del libro de Esdras, que dice así: ordenad pues que se interrumpa la empresa de esos hombres. Esa ciudad no debe ser reconstruida hasta nueva orden. Guardaos de actuar con negligencia en este asunto, no sea que el mal aumente en perjuicio de los reyes. Y el versículo 23 dice: en cambio, la copia del documento del rey Artajerjes fue leída ante Rehún, el gobernador, Sinsai, el secretario, y sus colegas. Salieron a toda prisa hacia Jerusalén, donde los judíos, y les obligaron a suspender las obras por la fuerza de las armas. Les obligaron a suspender las obras. ¿Y cómo lo obligaron? Con las armas. Es decir, paralizaron las obras de la construcción de la casa de Dios, de la reconstrucción, de volver a edificar esa casa de Dios. Por eso el versículo 1 de este capítulo 5 del libro de Esdras nos va a presentar que aparecieron dos profetas, uno llamado Ageo y otro Zacarías, y ellos empezaron a profetizar en nombre de Dios, es decir, empezaron a anunciar la palabra de Dios. Este profetismo, este anuncio, este hablar en nombre de Dios le va a dar un impulso grande. ¿A quién? A la gente de Judá y de Jerusalén, para motivarse a volver otra vez, a retomar las obras de la casa de Dios. Porque fue tan grande la predicación o profetización que realizó Ageo y Zacarías, que va a motivar a las personas a empezar de nuevo las obras de la casa de Dios. ¿Y tú? ¿Será que también motivas a los demás a seguir en el camino de Dios? ¿Será que tú, como profeta, a través del bautismo que has recibido, puedes motivar a las personas a mantenerse fieles en el camino de Dios?
¿Será que motivas a las personas que están decaídas en el seguimiento de Dios para seguir de nuevo en la presencia de Dios, para retomar un nuevo impulso en ese caminar de la presencia de Dios? Tú, como profeta, ¿qué estás haciendo? ¿Será que eres profeta tú en medio de tu familia para anunciar esas cosas buenas, para seguir en el camino de Dios, para sacar toda inmundicia de tu vida y de tu familia, para encauzar todo en el seguimiento de Dios? ¿Eres tú un buen profeta o eres tú un mal profeta o eres un falso profeta en medio de tu familia? Porque si eres bautizado, eres profeta. Y en tu familia, ¿qué tipo de profeta eres tú? ¿Será que das a valer eso que recibiste en el sacramento del bautismo? ¿O será que te conviertes en un falso profeta, que no eres capaz de hablarles de Dios a tu familia por miedo, por el qué dirán? ¿Será que llevas a cabalidad esa vivencia como un verdadero profeta que habla en nombre de Dios? Porque hay personas que se hacen pasar por profetas, pero resulta que son chimbos, que no hacen absolutamente nada, que lo que hacen es engañar a la gente. Las profecías de fulano de tal, las profecías de sutano, las profecías de mengano, y toda es una serie de miedo terrorífico para la gente, que eso no es así. Porque cuando Dios anuncia y cuando Dios habla es para que podamos reflexionar, podamos recapacitar y podamos empezar a hacer las cosas de una manera nueva. Pero todos estamos participando ahí. Pero es que hay gente que se convierte y dice el profeta tal, y eso es terrorífico. El profeta tal, destrucción del mundo. No, sino que hay que ver si todo eso proviene de Dios o no proviene de Dios, porque hay gente que le gusta inventar demasiado, hay gente que le gusta anunciar pura destrucción. Pero ¿qué anunció Ageo y Zacarías? Ellos anunciaron en nombre del Dios de Israel, que velaba sobre ellos. Este profetismo de Ageo y Zacarías no era un profetismo de destrucción, sino que era un profetismo para dar ánimo, fortaleza, valentía, porque eso es lo que vamos a escuchar en el versículo número 2 de este capítulo 5 del libro de Esdras. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Con esto, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadat, se decidieron a reanudar la construcción de la casa de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos apoyándoles. ¿Por qué les decía que las profecías no todas son para destrucción, aniquilamiento, miedo, terrorífico, como están sembrando algunos? No, sino que también las profecías y los profetas anuncian para alimentar esa esperanza, para alimentar la fortaleza, la valentía, la motivación de seguir adelante. ¿Por qué? Porque el versículo 2 lo inicia así. Con esto Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadá, se decidieron a reanudar la construcción de la casa de Dios en Jerusalén. ¿Con qué ellos se animaron? Con la predicación, con las profecías de los profetas Ageo y Zacarías. Ellos se motivaron. Dice la palabra que ellos se decidieron, es decir, tomaron una decisión. Empezó Ageo y Zacarías a profetizar y ellos tomaron una decisión. ¿Para qué? Para empezar las obras de la construcción de la casa de Dios. Por eso uno se pregunta, ¿por qué aparecen tantos
supuestos profetas y lo que anuncian es mal, desgracia, aniquilamiento, que se va a acabar el mundo, que la Virgen María mandó decir que no sé qué más. Todo eso hay que colocarlo, como decía o como dice el padre Luis Toro, bajo la lupa, ponerle la lupa. ¿Por qué? Porque es que todo eso deja mucho que decir. Porque es que la profecía también lleva motivación, fortaleza, alegría, esperanza y tomar una decisión de hacer las cosas bien. Pero usted se pone a escuchar y ver todas las profecías que anuncian a través del internet, de fulano de tal, de sutano, de mengano, todas son profecías terroríficas, catastróficas, y dicen, pero es que lo que le pasó no era lo que había dicho la Virgen María, y todo es una serie de calamidades, que lo que lleva a la gente es al miedo, al terror, a la desesperanza, cuando las profecías también aparecen en los momentos donde hay miedo para dar fortaleza, para dar esperanza. Pero es que usted no ha escuchado a ninguno de esos que hacen supuestas profecías de fulano, de tal, del padre tal, de aquellos tal. También otra profecía dando esperanza, otra profecía animando, otra profecía motivando, otra profecía para tomar una decisión contundente en medio de la vida, de animarnos a seguir adelante, sino que pareciera que Dios mandara todo terroríficamente. Qué tristeza que hayan personas que se pongan a hacer eso y ni siquiera vean la situación que viven también las personas y quienes lo oyen y quienes lo escuchan y quienes están atentos para ver qué van a decir. Porque todo es terror, pero no hay esperanza, no hay motivación, no hay fortaleza. Lo ve usted, profecías de fulano de tal, puro terror. Profecía de fulano de tal, profecía del Papa, huida de Roma, tantas cosas. Pero ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la motivación? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está el que se pueda animar a la persona de que sí podemos cambiar, de que sí podemos hacer las cosas bien? ¿Qué está viviendo el pueblo en este momento? Una paralización de las obras. Sembraron miedo, sembraron terror, sembraron desesperación. Hicieron todos los enemigos lo posible para paralizar las obras. El pueblo estaba estancado en medio de una situación difícil. Aparece Ageo, aparece Zacarías, profetas de Dios, y resulta que después de las profecías aparece Zorobabel y Josué, que se decidieron a retomar las obras de la construcción de la casa de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros? Que las profecías de Ageo y Zacarías fueron de motivación, fueron de esperanza, fueron también de fortaleza, de ánimo. ¿Para qué? Para llevar adelante la construcción de la casa de Dios. Y no solamente es terror, no solamente es desgracia, no solamente es aniquilamiento, no solamente es miedo, sino que hay esperanza en las profecías. Pero no han salido esos profetas a anunciar la motivación, la esperanza, la fortaleza, el ánimo de que sí podemos cambiar las cosas, sino que todo es un terror, todo es un aniquilamiento, todo es jugar con la conciencia del miedo de las personas. Pero no aparece lo que hizo Ageo y Zacarías, que anunciaron esperanza. ¿Y qué decidieron Josué y Zorobabel? Bueno, vamos a tomar una decisión. Ageo y Zacarías nos están motivando y la decisión es, escucha, la decisión que tomaron Zorobabel y Josué. Se decidieron a reanudar la construcción de la casa de Dios en Jerusalén. Estaban paralizadas por medio de las armas. Paralizaron las obras de la casa de Dios. Pero por medio de la profecía y del anuncio de Ageo y Zacarías, se decidieron a retomar la construcción de la casa de Dios. Porque hay que tener valentía, hay que tener fortaleza para seguir adelante.
Y es lo que viene a continuación, donde después de ello va a aparecer las personas que quieren ver otra vez paralizadas las obras. Van a aparecer las personas que quieren ver destruido todo lo referente a la casa de Dios. Escuchemos lo que nos presenta el versículo número 3 de este capítulo 5 del libro de Esdras. Por entonces, Tatenai, sátrapa de Transeufratina, Setar, Boznai y sus colegas vinieron donde ellos y les preguntaron: ¿quién os ha autorizado a construir esta casa y a rematar este santuario? ¿Por qué? Porque van a aparecer las personas que les gusta hacer el mal. Van a aparecer las personas que no están de acuerdo de que se reanude la construcción de la casa de Dios. Y es ahí donde las profecías de Ageo y Zacarías, que motivaron a Josué y a Zorobabel, los va a llevar también a darle una respuesta a estas personas. Y las respuestas van a surgir. Pero escucha usted las interrogantes. ¿Quién os ha autorizado a construir esta casa y a rematar este santuario? ¿Quién les dio autorización para que ustedes retomen algo que ya estaba paralizado? ¿Quién les ha dado a ustedes la autorización, si por escrito está, de que ustedes no pueden hacer nada? Y entonces aparecen las personas que quieren tapar las cosas buenas de Dios. Aparecen los enemigos de la obra de Dios. Aparecen los enemigos de la acción buena que retomó Zorobabel y Josué de las obras de la casa de Dios. Y como aparecen estas personas, la palabra de Dios nos va a presentar algo muy importante, como lo expresa el versículo 5. Pero los ojos de su Dios velaban sobre los ancianos de los judíos, y no se les obligó a suspender la obra en espera de que llegase un informe a Darío y volviera un decreto oficial sobre el particular. Es decir, que Dios estaba acompañando esta decisión de Zorobabel, de Josué y de los jefes de familia de emprender la reconstrucción de la casa de Dios. Por eso no hay que tener miedo, por eso hay que tener esperanza, por eso hay que tener fortaleza, por eso hay que tener motivación. ¿Para qué? Para dar un vuelco y volver a empezar en la construcción de la casa de Dios. Fue lo que hizo Josué y Zorobabel. Y resulta que el mismo autor sagrado lo pone así: pero los ojos de su Dios velaban sobre los ancianos de los judíos. Es decir, Dios estaba con ellos. Y como decidieron, a través de la profecía de Ageo y Zacarías, reanudar la construcción de la casa de Dios, Dios no los iba a dejar solos. Dios estaba con ellos. Y como Dios estaba con ellos, las obras no las paralizaron, sino que decidieron enviar una carta, esperar una respuesta y no paralizaron las obras de la casa de Dios. Va a acontecer lo mismo que escuchábamos en el capítulo número 4 del libro de Esdras, cuando los enemigos de la construcción de la casa de Dios enviaron carta a Artajerjes, y Artajerjes mandó una resolución de que se paralizaran las obras de la construcción. Y esto es lo que quieren hacer estas personas, pero ellos se la van a enviar al nuevo rey que se llama Darío, y a esperar que Darío les dé una respuesta. Pero escucha cómo estas personas malvadas van a redactar un informe
y sobre todo después van a no creer en lo que los ancianos le van a comunicar. Escucha con atención lo que presenta el versículo número 7 de este capítulo 5 del libro de Esdras. Le enviaron un escrito de este tenor: al rey Darío, paz completa. Es al rey Darío a quien le van a enviar esta carta. Sepa el rey que nosotros hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios. Se está reconstruyendo sus piedras sillares, se recubren de madera las paredes. La obra se ejecuta cuidadosamente y adelanta en sus manos. Aquí ahora se habla es de la reconstrucción de la casa de Dios. Los enemigos anteriormente habían dicho que se era levantando una muralla en torno a la ciudad, que ya tenían los cimientos. Es decir, la carta fue llena de puras mentiras para que Artajerjes tomara la decisión y mandara paralizar las obras. Y resulta que paralizaron las obras de la construcción de la casa de Dios. Estas personas ahora le envían una carta a Darío y le van a decir que se está construyendo una casa al gran Dios, es decir, al Dios verdadero. Se está reconstruyendo y le presentan todo lo que se va haciendo. Y ellos van a aparecer ahora en escena, como lo expresa el versículo 9, diciendo así: preguntando pues a estos ancianos, les hemos dicho: ¿quién os ha autorizado a construir esta casa y a rematar este santuario? ¿Por qué? Porque van a aparecer las preguntas. Nosotros fuimos y preguntamos. Nosotros les hicimos esta pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién os ha autorizado a construir esta casa y a rematar este santuario? Esa fue la interrogante que nosotros les hicimos. Les hemos preguntado además sus nombres para informarte de ello. Es decir, que estas personas iban a dar un informe detalladísimo de lo que se estaba haciendo, porque nadie había autorizado la reconstrucción de la casa de Dios. Nadie había dado inicio o play, que se diera play a las obras. Entonces ellos preguntaron para lavarse las manos y también preguntaron los nombres para informarte de ello. Y así te damos por escrito los nombres de los hombres que están al frente de ellos. Es decir, fulano, sutano, mengano son los que están al frente de la obra. Ellos fueron los que autorizaron. ¿Para qué? Para ellos lavarse las manos. Hipócritamente estaban haciendo un informe para enviarlo, para ver si paralizaban de nuevo las obras de la construcción de la casa de Dios. Ellos nos han dado esta respuesta. Es lo mismo que puede también pasar en medio de las personas, que personas muy malvadas, entonces católicos, vienen y preguntan quién dio la autorización, quién dio permiso, quién hizo eso, quién dio la palabra. Entonces empiezan una investigación hipócrita para después dar una respuesta hipócrita, cuando esas cosas no vienen de Dios. Si estas personas fueran de Dios, ellos no dijeran nada y se unirían a la construcción de la casa de Dios. Pero como eran personas de muy malas intenciones, creyendo aparentar ser buenos, entonces decidieron enviar esta carta al rey Darío. Pero escucha lo que los ancianos sabiamente le respondieron a estas personas malvadas que venían con otras intenciones. Escucha cómo lo presenta el versículo número 11 de este capítulo 5 del libro de Esdras. Ellos nos han dado esta respuesta: nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo una casa que estuvo en pie anteriormente durante muchos años,
y que un gran rey de Israel construyó y acabó. Escucha la respuesta de los ancianos a estas personas malvadas, a estas personas con doble intención. ¿Qué le dijeron? Nosotros somos servidores, pero ¿de quién son servidores? Es lo que tú también tienes que reflexionar en medio de tu vida para que veas tú a quién le sirves. Escucha lo que dijeron. Nosotros somos servidores. ¿Servidores de quién? Del Dios del cielo y de la tierra. Servidores del Dios del cielo y de la tierra. Es decir, servidores del Dios verdadero. Y la pregunta es para ti. ¿Tú eres servidor de quién? ¿Eres servidor de Dios o eres servidor de Satanás? Pero aquí es donde hay que tomar una decisión. ¿Qué dijo Jesús? Nadie puede servir a dos amos, porque termina amando a uno y odiando al otro. Eso está claro. ¿Por qué? Porque o servimos al único Dios verdadero o sirves a Satanás, el padre de la mentira. Pero aquí hay que tomar una decisión importante, porque los ancianos tomaron una decisión importante. ¿Y qué dijeron? Nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Y la pregunta es para ti, que me estás escuchando a través de las redes sociales, que estamos reflexionando a la luz de la palabra de Dios. ¿Tú eres servidor de quién? ¿Eres realmente servidor de Dios o no eres realmente un servidor de Dios? Porque un servidor de Dios no le hace mal a otro. Un servidor de Dios ayuda en las obras buenas, no le coloca trabas a los demás. Como yo se los manifestaba en el día de ayer, que hay muchas personas y dizque católicos, pero que entonces dicen, envían mensajes, porque ya no se envían cartas, sino mensajes, videollamadas, llamadas, WhatsApp, audios, videos, donde malponen a otras personas para ellos quedarse con todo. A esa persona no le dé porque lo gasta, a esa persona no le dé porque no da crédito, a esa persona no le des ayuda porque nunca ha dado absolutamente nada. Dénmelo a mí, que yo sí doy de todo, entrego cuentas, un cuaderno, cuentas de todo. Eso es una persona que le sirve a Dios. Aparenta servirle a Dios delante de los demás, pero no le sirve a Dios, porque son como estos que vinieron a preguntar quién dio la orden, haciéndose pasar por buenos, pero por dentro están dañados. Y eso es lo que pasa con muchos católicos, que dicen ser católicos entre comillas, pero andan buscando a quién van a hacer caer. Andan buscando cómo destruir al otro. Dicen y dizque servidores de Dios, pero no le sirven a Dios. Le sirven a sus propios intereses. Le sirven a Satanás. Le sirven a sus propias intenciones. Es decir, no están sirviéndole a Dios como se debe. Entonces empiezan a malponer a los demás. Qué triste. Qué tristeza da que un católico haga esa sinvergüenzura, que lo que haga es malponer al otro, que lo que haga es destruir a su hermano, que lo que haga es aniquilar a aquel que está tratando de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque todo el crédito lo quiere esa persona y no quiere que nadie más también haga las cosas referentes a Dios. Y eso da una tristeza grande en el alma de un cristiano católico, que dice ser cristiano católico, porque habrá que ver si verdaderamente es un servidor de Dios. ¿Qué dice los ancianos? Nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Nosotros somos servidores. ¿De quién somos servidores? Del Dios del cielo y de la tierra, del único Dios verdadero, a quien le servimos con el corazón. Y eso es lo mismo que yo les digo a ustedes.
Yo le sirvo a Dios, al Dios verdadero. No tengo que darle cuentas a otro ser humano. Yo le sirvo a Dios, porque decidí entregar mi vida al servicio del Señor y es al único a quien tengo que darle cuentas. ¿Por qué? Porque yo le sirvo a Dios. No le sirvo ni a un presidente, ni a un gobernador, ni a un alcalde, a nadie. Al único Dios verdadero que le sirvo yo es al que ha creado el cielo y la tierra y nos ha dado una vida para alabar y bendecir su nombre. Y por eso te pregunto a ti, ¿tú le sirves verdaderamente a Dios o qué es lo que estás haciendo? ¿A quién le estás sirviendo? ¿A quién le estás entregando tu servicio? Hay que reflexionar, hay que ver, hay que recapacitar y por favor no te dejes engañar. No te dejes engañar por esos supuestos católicos que están haciendo lo recto, pero que están cundiendo de falsedad e hipocresía y de acabar a los demás. Hay que tener cuidado con esas personas, porque tarde o temprano terminan dándote la espalda también. Hay que colocar todo en manos de Dios. Y aquí, como lo expresa Priscila Gutiérrez, yo le sirvo a Dios. Dice Araceli Cornejo, de Dios Padre. También dice Julie Pérez, yo le sirvo a mi Dios. Eve dice, yo de Dios Padre, yo le sirvo a Dios. Y qué bonito es que podamos servirle al Señor. Qué bonito es que podamos servirle a Dios, pero que le sirvamos a Dios de corazón. ¿Cuántas personas ya no han contaminado a otras? Y no especialmente de COVID-19, sino que han sembrado a los demás, les han contaminado la vida y la mente, el corazón a los otros de unas intenciones malvadas. No ayudes a fulano, no le des a fulano, no hagas eso con aquel. ¿Para qué usted le dio a aquel? ¿Para qué hacen eso? ¿Quién les dio la orden? No, esas personas no vienen de Dios, esas personas no le sirven a Dios y no te dejes contaminar tu vida por esas personas. Tú y yo sabemos que al único a quien hay que servir con todo el corazón, con toda el alma, se llama Dios nuestro Señor, el que ha creado el cielo y la tierra, como lo expresa el versículo número 11 de este capítulo 5 del libro de Esdras. Te lo vuelvo a leer otra vez. Presta oído a la palabra de Dios. Ellos nos han dado esta respuesta: nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo una casa que estuvo en pie anteriormente durante muchos años y que un gran rey de Israel construyó y acabó. ¿Quién fue ese gran rey de Israel? Salomón, el que le construyó la casa a Dios, quien hizo fiesta, quien se alegró, quien estaba feliz junto con todo el pueblo, porque Dios había venido a morar en medio de esa casa. Y ese gran rey fue Salomón, como lo hacen saber los ancianos. Y continúa en el versículo 12 diciendo así: pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo, y él los entregó en manos de Nabucodonosor, el caldeo rey de Babilonia. Los ancianos dicen: nosotros le servimos a Dios, pero reconocemos que nuestros padres cometieron un gravísimo error, cometieron una falta grave ante Dios, como ellos lo dicen. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo. Pero nuestros padres desobedecieron a orden de Dios. Pero nuestros padres hicieron lo abominable ante la presencia de Dios. Los ancianos están reconociendo qué fue lo que pasó.
y como los antepasados, sus padres, irritaron al Dios del cielo, Dios los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que se los llevó deportados y destruyó absolutamente todo. Y eso fue lo que pasó. Sin embargo, dice el versículo 13, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, rey de Ciro, dio autorización para reconstruir esta casa de Dios. Pero resulta que estando allá deportados en Babilonia, el rey de Ciro, o el rey Ciro, rey de Persia, que había conquistado Babilonia también, pues nos dio autorización de venir a reconstruirle la casa a Dios. Y es lo que estamos haciendo. Eso es una gran verdad, porque Dios le había tocado el espíritu, le había movido el espíritu a Ciro, rey de Persia, para que dejara ir a los que quisieran a edificarle una casa a Dios. Y es así como se toma para seguir adelante. Es así como una decisión es contundente en medio de la vida. Es así como se habla con la verdad. Los ancianos están diciendo la verdad, le sirven a Dios. Y ese servicio a Dios es un servicio de entrega, es un servicio grande que por medio de la profecía de Ageo y Zacarías, Zorobabel y Josué y los ancianos, los jefes de familia, tomaron la decisión de volver a empezar la construcción de la obra de la casa de Dios. Pero resulta que como empezaron una obra buena, van a aparecer siempre los enemigos, estos que hipócritamente van a venir a dárselas de muy santos a presentar algo para después llevar una acusación y sobre todo manifestar que ellos no creen en la palabra de los ancianos, cuando le van a decir a Darío, al rey, que revise a ver si era verdad que Ciro había dado esa orden. Una falsedad grande, como hay muchas personas en medio de esta vida. Hay que tener cuidado, porque la palabra de Dios nos anima y nos motiva a nosotros a confiar plenamente en el amor y la misericordia de nuestro Dios. Y es así como tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? De que le servimos a Dios y a Él solo le rendimos nuestras cuentas. Hay que servir solo al Señor y también tomar esa decisión de empezar a actuar en nombre de Dios, ayudando también a los demás y dando a conocer la obra buena de Dios a todas las personas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a todos los que se hacen presente en este en vivo de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, y que no se te olvide que a través de esta reflexión que hemos tenido del capítulo 5 del libro de Esdras, nos lleve a nosotros a asumir nuestro compromiso, a servirle solo a Dios, a tener presente que al único que debemos entregar nuestra vida se llama Dios nuestro Señor, que tenemos que motivar, que dar fortaleza, que dar ánimo a los demás que se sienten alejados de la presencia de Dios. Hay que ser buenos profetas, hay que anunciar también fortaleza, ánimo, esperanza, motivación de seguir en los caminos de Dios, porque no todas las profecías son terror, miedo que se siembra en la vida y en el corazón de las personas. Hay que tener cuidado, hay que estar alerta y no te tienes que dejar engañar. Hay que servir a Dios con todo el corazón. Por eso damos gracias a Dios por esta bonita experiencia de poder compartir su santa palabra. Saludamos a Rafael Martínez. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te lo multiplique, que Dios te bendiga. Gracias por apoyar esta bonita obra de evangelización, donde damos gracias a Dios por el mes que termina y donde pedimos a Dios
abundantes bendiciones para el nuevo mes que en su nombre vamos a iniciar. Dice Paola Félix: yo le pido a Dios que me guíe a hacer lo que es bueno a sus ojos, para hacer lo que me dice en su santa palabra, porque Dios es quien nos guía. Irma Salvador dice: buenas noches desde Tracy, California. Gracias por hacerse presente también en este en vivo de la palabra de Dios. Y es ahí donde tomamos la motivación para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir escuchando la palabra de Dios. Les invito para el día de mañana. Con la gracia de Dios vamos a compartir el capítulo número 6 del libro de Esdras. No faltes, aparta el día, aparta el momento para dedicárselo a la escucha de la palabra de Dios, donde iniciamos un nuevo mes en la presencia de Dios y que nos conceda poder escuchar y poder escudriñar su santa palabra. Y saludamos y damos las gracias a todos los que nos han apoyado a lo largo de este mes en esta bonita obra de evangelización. Los tengo a todos presentes en mis oraciones. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les multiplique el 100 por 1. Que a lo largo de este mes han estado presentes en los en vivos y en la escucha de la palabra de Dios. Compartir también el día del cumpleaños con mi papá, compartir el día del cumpleaños con mi mamá. Es una alegría, ya que este mes de mayo es un mes precioso y es un mes agradable a la presencia de Dios. Vamos a iniciar también un mes de junio dedicado a todos los padres de familia. Oremos por todos los padres de familia para que Dios siga tocando sus corazones, para que sigan dando ejemplo al estilo de San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Oremos por todos los esposos, por todos los padres de familia, para que ellos tengan ese bonito ejemplo de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Los espero mañana para compartir el capítulo número 6 del libro de Esdras. Dios mediante tengamos vida y salud. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Y también pues hemos colocado en este canal de la Santa Biblia Hablada esa ayuda que hemos tenido también para con personas pobres y necesitadas, para que también ustedes puedan ver esa bonita obra que llevamos también en medio de nuestra parroquia en San Silvestre, y también apoyemos en esta bonita obra de evangelización y de ayuda también a los más necesitados. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Les saludó y les habló el Padre José Gregorio Medina desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Dios les acompañe.